Libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a ver algunos textos a modo de introducción, por favor. Filipenses capítulo 3. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 17. Allí vamos a ver un pasaje de la Escritura que nos va a ayudar un poco a comprender cuán importante es el hecho de ser ejemplo. Capítulo 3, versículo 17 nos dice, Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y nos habla de la importancia que Pablo está diciendo allí, sed imitadores de mí, dice el pasaje. Y Pablo se va a colocar a los filipenses como una impronta, como un ejemplo de lo que ellos tenían que seguir y ver la importancia que tiene también el hecho de mirar un modelo a seguir. El libro de Gálatas capítulo 1, versículo 24 dice algo muy parecido. Gálatas capítulo 1, versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Aquella gente, los Gálatas, cuando miraban, o aquellos cristianos que habían visto a Pablo convertido, recién convertido, la gente daba gloria a Dios porque un hombre perverso, malvado, sanguinario, como el apóstol Pablo, se había convertido. Y la gente lo que hacía era dar gloria a Dios por la conversión de este hombre. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice también algo muy, muy parecido. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo se va a colocar así también como otra impronta de ser ejemplo en otros. ¿Para qué? Para poder ser un modelo. En el campamento hablamos un poco del lugar correcto del modelo. Modelo no significa perfección. Ser de ejemplo no significa perfección. Significa de que aquellas personas que recién se convirtieron al cristianismo, aquellas personas que recién empiezan a dar los primeros pasos de la vida cristiana, los creyentes que tienen muchos años en el Evangelio, son un modelo. Y uno tiene toda la libertad de ser sed imitadores de mí. Es decir, el hecho de congregarse, el hecho de leer la palabra, el hecho de predicar el Evangelio. Es un modelo para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y una de las cosas más importantes que tenemos que comprender es el hecho de que como cristianos, como hijos de Dios, estamos en una etapa donde tenemos que comprender la magnitud de lo que significa ser un cristiano. La importancia que tiene el cristianismo hoy en el mundo de hoy, en la modernidad, por así decirlo, si es que el término modernidad cabe en el día de hoy. Hoy el cristianismo se ha tornado y se ha puesto en un lugar relativo. La sociedad ha colocado hoy al cristianismo como algo irrelevante. En un momento de la historia el cristianismo fue, por sobre todas las cosas, un lugar, una evidencia que despertaba la conciencia de aquellos que escuchaban hablar a otros. Ahí nomás en Inglaterra, cuando estaba la época de la esclavitud, cuando separaba a un cristiano y condenaba de manera profunda la actitud semejante de barbarie del cristianismo, todo el mundo hacía silencio porque no solamente implicaba el apellido, sino un cristiano era el que hablaba. En aquellos tiempos, la comunicación, la predicación y la forma de vivir de los cristianos rompía un esquema social, rompía una línea social, porque los cristianos eran escuchados. Hoy ya el cristianismo confunde. Hoy el cristianismo ya no es relevante. Hoy ya no somos aquellos que rompemos una escala social. Hoy lo que hacemos es confundir. La gente que pasa por la calle nos mira y dice, bueno, ahí están los locos del culto reunidos. Ya no somos lo que antes éramos. Y uno dice siempre, y es un discurso que ya tenemos metidos en nuestra psiquis, por así decirlo. Bueno, son los tiempos peligrosos, y que sí es cierto y es verdad, hay una realidad que no podemos obviar, que vienen tiempos peligrosos, que viene la apostasía, que viene la imitación de un carácter corrompido y perverso, que se viene una generación irracional, insensible, y eso no lo podemos negar, la Escritura lo dice. Pero hay textos y hay pasajes y hay mandamientos que son más relevantes que la condición caída y perdida. Ser luz y sal en un mundo perdido. Eso sí que es relevante. Eso sí que es pesado en el texto bíblico.
Yo me gustaría en esta tarde hablar de 4 cualidades de un cristiano actual. 4 cualidades que un cristiano tiene que tener en la actualidad. Porque necesitamos hoy saber dónde tenemos que pararnos. Necesitamos, hermanos, saber para qué lado vamos a guiar nuestros lineamientos, no solamente desde el punto de vista externo, de nuestra mirada hacia afuera, sino también de una mirada hacia adentro. Toda iglesia tiene la particularidad de siempre enfocarse en las multitudes, enfocarse en ir y predicar el Evangelio y descuidar, en cierto modo, un poco el núcleo de la iglesia, la intimidad de la iglesia, lo que nos sucede entre nosotros. Y es importantísimo que tengamos una claridad de lo que tenemos que ser como cristianos. Es fundamental que comprendamos que tenemos que cuidarnos primeramente en nuestro interior, en nuestro núcleo de comunión, de relación entre nosotros. Porque el creyente, la persona que viene de afuera hacia adentro, quiere encontrar algo distinto, algo diferente. 4 cualidades de un cristiano actual que son importantes para que usted y yo tengamos una actitud correcta, no solamente relevante en un mundo perdido, sino también relevante entre un cristianismo que se ha desviado. Yo tengo amigos que después de mucho tiempo no los encuentro, y cuando los encuentro en cualquier cosa. Yo, ¿cómo puede ser? Sin embargo, tenemos que comprender la magnitud de estas cosas. Vamos a hacer algunas declaraciones que están ahí, usted la puede mirar allí en la pantalla, yo la tengo anotadas aquí en mi cuaderno. Y la primera declaración que vamos a ver allí en estas consideraciones dice la siguiente: ser creyente hoy no es ni debe ser una sensación circunstancial, sino una realidad del alma. No debe ser una circunstancia nuestra circunstancia. Somos cristianos y nos movemos en un ambiente de cristianos y hablamos como cristianos y vivimos como cristianos, nos levantamos y nos dormimos como cristianos. Y eso lo llevamos al plano de la circunstancialidad. Y es cierto y es real, y no lo podemos obviar, es nuestra realidad, pero principalmente es una realidad del alma. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados por la sangre de Jesucristo. Somos nueva criatura, con una nueva perspectiva, con una nueva mentalidad, con una nueva visión de las cosas. Y tenemos que pensar y tener una objetividad en cómo miramos nuestra vida. La segunda declaración que vamos a estar mirando. El creyente frente al mundo como sistema está puesto en estrecho. Y es humanamente imposible cumplir las normas de Dios. Pero en el poder de Dios, el creyente puede llegar a ser luz en este mundo. Es imposible, hermanos, que nosotros por nuestra propia fuerza natural, intelectual, humana, podamos llegar a hacer un impacto en el mundo. Es imposible, no podemos cambiar el mundo. Pero en el poder de Dios sí. En el poder de Dios podemos cambiar cualquier circunstancia. Sería bueno en esta noche que podamos ver el primer principio de esas 4 cualidades de un cristiano actual. Miren conmigo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10. La primera cualidad del cristiano actual es el equilibrio. El equilibrio, capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 10. 1 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con avaros, o con ladrones, o con idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo en el versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Allí hay una dualidad de su mensaje, debido a que Pablo está hablando y tratando de objetivizar a la iglesia no hacia afuera, sino hacia adentro. Adentro de la iglesia había alguien que estaba pecando deliberadamente, moralmente, y la iglesia había actuado con una profunda insensibilidad. Y Pablo está diciendo: no se junten. Sin embargo,
Él va a colocar un equilibrio, no absolutamente con los fornicarios, sino con ladrones, con idólatras. Pues en tal caso, sería necesario salir del mundo. Es una exageración. Porque uno va afuera, uno va a trabajar y uno se encuentra con cualquier tipo de personas que tienen una situación de vida totalmente distinta a la nuestra. Mi jefe tenía un lío de familia, tenía 2 familias, todo su sueldo se repartía en 2 familias y nunca llegaba a fin de mes, porque tenía una vida desordenada, era un adúltero consumado. Entonces lo que Pablo está diciendo, cuidado, no se junten con este tipo de personas porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Porque hay algunos creyentes que han tomado la extremidad de la santificación y dicen, yo no me junto con los pecadores, No, yo no. Bueno, querido hermano, permítame decirle, no se junte conmigo, porque yo sí soy un pecador perdido, un pecador redimido. Entonces Pablo va a poner esto en un punto de equilibrio. Va a corregir la mirada de lo que significa mirar el pecado, pero también cuidado con el desequilibrio o con los extremos. Segunda de Timoteo, por favor. Acompáñenme en la lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 14 al 18, vamos a estar leyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 18. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, los cuales para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí tenemos el desequilibrio de hombres que se colocan a hablar de, en primer lugar, dice, evitas palabras vanas, huecas, vacías, que no conducen absolutamente a nada. Pero el pasaje sigue diciendo algo sumamente interesante en el versículo 14. Recuérdale a que no contiendan sobre palabras, las cuales nada aprovecha sino para perdición de los oyentes. El hecho de discutir lo indiscutible. El hecho de discutir lo que no lleva a ninguna dirección. Y no tener en claro de que muchas veces estamos discutiendo y siendo redundantes en algo en el cual no llegamos nunca a nada. La doctrina bíblica, o el pasaje bíblico, o la teología, tiene esa particularidad. Uno discute, pero dentro de un límite. No se puede, hermanos, ir más allá de los límites. No puede cruzar la línea uno dentro del estudio de la teología. Uno tiene que tener una mente sumisa al señorío de Cristo, pero principalmente a la persona de Dios, que es revelador de la palabra de Dios. ¿Qué cosas produce la falta de equilibrio? En primer lugar, la falta de equilibrio destruye. Dice el versículo allí algo interesante. Versículo 14 al final. Lo cual para nada aprovecha, sino que es ¿para qué? Para perdición de los oyentes. La falta de equilibrio destruye. Porque a veces, vieron, entre creyentes de muchos años tenemos la particularidad de tener una especie de dialecto, si es que cabe el término, yo le llamaría soliloquio más que nada, pero tenemos cierto tipo de dialecto donde ya hablamos de muchos años, sí, en el Señor, y que de repente nos escucha hablar a alguien nuevo en Cristo Jesús. Y normalmente siempre cuando discutimos de teología tenemos la tendencia a descalificar a otro que piensa distinto que nosotros. Y no nos damos cuenta que hay alguien que está escuchando ese tipo de conversaciones. Tenemos que ser cuidadosos. Una persona nueva en Cristo es una persona que necesita alimento sólido y puro. Entonces, lo que encontramos aquí es que la falta de equilibrio destruye a aquellos que son débiles. Hay creyentes, hermanos, en la iglesia que son débiles.
por diferentes circunstancias y por diferentes situaciones. Usted puede mirar allí en el libro de Romanos capítulo 15 y va a encontrar un grupo de gente que son débiles. Porque la concepción de un grupo y la concepción de otro grupo son distintas. Y la exhortación de Pablo allí es de sostener a los débiles, que aquellos que tienen la libertad de comer carne juzgaban y criticaban a aquellos que no la tenían. Y Pablo dice, si comer de carne es de tropiezo a mi hermano, no comeré carne jamás. Porque la falta de equilibrio destruye. La falta de equilibrio confunde también. Miren allí el pasaje. Evita palabras, versículo 16, palabras profanas y vanas, palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. A la impiedad. La falta de equilibrio confunde. ¿Por qué? Porque no solamente es vana, vacía, hueca, sino que también es profana. Es un concepto que viene desde un concepto de profanación, un concepto idolátrico que es introducido dentro del cristianismo. Muchos de los peligros que el cristianismo hoy tiene es que los conceptos teológicos, entre comillas, se introducen dentro de la iglesia para confundir. Y tomar el cristianismo y la enseñanza de las Escrituras como algo relativo. Yo he estado enseñando a los jóvenes en el campamento y he sido muy enfático en esto, queridos hermanos. La palabra de Dios es una verdad absoluta. No se puede negociar la palabra. No se puede tomar al plano relativo. Y alguno puede llegar a decirme, bueno, pero lo que pasa es que yo también voy y escucho los mensajes y me aburro. Bueno, querido, si te aburre la Biblia, tenés un problema en el corazón. ¿Cómo te puede aburrir la Escritura? No. Teníamos un problema allí en Lima en un momento muy práctico, muy peligroso de nuestra historia. Siempre si uno tiene que escribir, algunos me dicen, che, ¿por qué no escribí la historia de la iglesia de Lima? Y yo le digo, sí, yo la escribiría, pero hay algunos capítulos que me daría vergüenza escribirlo, entonces no quiero. Pero me dice, no, pero dale, sería bueno. Y hay mucha gente involucrada en la historia de nuestra iglesia. Ahora, en un momento muy particular de nuestra iglesia, había una reunión llamada Reunión de la Familia. Y ni bien yo me hice cargo de la congregación, lo que hice fue sacar esa reunión. Y una hermana me dice, ¿por qué sacaste la reunión? Porque reemplaza la Escritura. Entonces comenzamos a tener coro, Biblia, y algunos hermanos decían, bueno, vamos a tener un coro, una Biblia, vamos a tener el coro, una canción, una poesía, ¿qué? No, vamos a poner coro y Biblia. Nada más. Y pero alguna hermana después puede cantar, sí, bueno, de vez en cuando, pero coro y Biblia. Y pero eso no nos entretiene. Es que el culto bíblico no es para entretenerte. Es para edificar la iglesia. Entonces imagínate que esa falta de equilibrio no solamente confunde, sino que también destruye la conciencia de muchos de nosotros. Miren conmigo, 2 de Corintios. Perdónenme, vamos a tratar de entender un poquito allí. Dice el versículo 15, procura con diligencia. Procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. La diligencia tiene ciertas características. En primer lugar, nos habla de que aquel que tiene que ser diligente en la Escritura tiene que ser una persona aprobada por Dios. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dios probó y examinó y depositó en Pablo la predicación de las Escrituras y la predicación del Evangelio. La diligencia también se manifiesta en la integridad de la enseñanza. Y también se manifiesta en la observación del texto bíblico. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Si usted se debe acordar el texto que dice en 2 de Corintios, no lo busque, capítulo 8, versículos 21 y 22, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante de quién, de Dios, sino también delante de los hombres.
La falta de equilibrio, hermanos. La falta de equilibrio se manifiesta cuando alguien dice, yo voy a la iglesia por Dios, no por las personas. ¿Han escuchado esa frase, hermano? Yo voy por Dios. Hay un hermano una vez me dijo en nuestra iglesia, mire hermano, usted debe saber que yo a la iglesia voy por Dios. Y yo le dije con mucho respeto, hermano, yo no lo quiero más en esta iglesia usted. Si quiere venir, venga. Pero aquí están los hermanos, están sus hermanos, nuestros hermanos. Esto es un cuerpo. No existe la individualidad en el cuerpo de Cristo. Y tenemos la tendencia incluso nuestra conciencia se maneja de esa manera. Venimos con la insensibilidad, pero también con una dama de compañía, la indiferencia. La indiferencia. La falta de equilibrio. Y el equilibrio es el resultado de la madurez. Chesterton, en su libro Ortodoxia, él dice algo que me fascina. El peor de los sentidos que falta es el sentido común. Y eso es una realidad que todos tenemos. Falta sentido común, falta discernimiento en las iglesias. ¿Para qué? Para poder mantener un equilibrio. Podríamos estar toda la noche nombrando en todo el cristianismo la falta de equilibrio en las diferentes áreas, en el aspecto teológico, en el aspecto eclesiológico, en el aspecto cristológico, en el aspecto neumatológico, que dice la doctrina del Espíritu Santo. En todas las doctrinas más importantes y fundamentales del cristianismo hay una enorme falta de equilibrio. Y eso es lo que caracteriza al cristiano actual. ¿Por qué pasó eso, hermanos? Hablábamos hoy, al comenzar este principio, de que sí es cierto que vivimos estos tiempos y que esto tiene que salir, es una realidad, pero que el cristianismo ha llegado a esta etapa, tiene responsables, Hay gente que es responsable de nuestra condición, que hasta el día de hoy nunca han pedido perdón por su situación. Cuatro características de un cristiano actual. La primera característica, el equilibrio. Hermano, necesita discernimiento para poder estar equilibrado. Necesita de la guía del Señor para tener equilibrio. Y necesita de la dirección de la palabra de Dios para poder tener un equilibrio. Compartíamos con un hermano hoy en la mesa y también en estos días, junto con mi esposa, hemos sido convocados para trabajar en una iglesia en Capital Federal. Uno de los miembros de esa iglesia es un amigo mío, que está de muchos años ahí, y sé muy bien lo que sucede en la iglesia. Estuvimos en una reunión y me dijo, bueno, uno de los responsables de la iglesia de muchos años me dijo, bueno, ¿cuál es tu respuesta? Le dije, yo acepto, sí, pero tengo condiciones. Y una hermana del fondo me dijo, ¿cuáles son sus condiciones? Que el hermano fulano y el hermano mengano renuncien al diaconado de la iglesia. Si ellos renuncian, yo mañana me hago cargo de esta congregación. Y obviamente, ¿qué es lo que dijo la iglesia? Que no. ¿Por qué? Porque estos dos hombres son los que han introducido dentro de la congregación una falsa doctrina. Entonces dije, si esas son las condiciones, yo no voy a trabajar aquí. Hay una falta de equilibrio. Y ante la falta de equilibrio somos muy pasivos. Y no es la voluntad de Dios esa. Yo le animo a que usted, por el discernimiento de las Escrituras, pueda tener el equilibrio que necesitamos. Pero no es un equilibrio dado por sabiduría humana. Es un equilibrio que da el Espíritu y la palabra, que nos permite discernir en nuestras vidas. La primera característica, el equilibrio. La segunda característica, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 23. La segunda característica es la separación. La primera característica del cristiano actual es el equilibrio.
La segunda característica que el cristiano actual necesita es la separación. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. De aquí nomás, por favor. Me quiero detener en ese pasaje. Tenemos el fundamento de Dios, pero el fundamento de Dios está firme, dice el pasaje. Y eso no cambia, teniendo este sello. Literalmente esa expresión dice estar firme, y teniendo el sello es como una columna que se construye y cuando se termina se le pone un sello, como se hacía en la antigüedad, en el templo antiguo, donde se colocaba allí un sello que marcaba el constructor o el que diseñó esa edificación. Y el pasaje es clarísimo aquí que el fundamento de Dios, que fue el que planificó y el que determinó todo el plan de la salvación, dice el pasaje, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor los conoce, Él sabe. Él sabe quién esta noche aquí es su hijo y quién no lo es. Él lo sabe. Yo espero, hermano, que usted sea un convertido y no un convencido. Hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Enorme diferencia. Una persona convertida es aquel que ha sido transformado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquel que la sangre de Cristo se aplicó en su vida quitándole la culpa del pecado. Un convencido es alguien que cree que es salvo porque quién sabe qué cosa tiene en su corazón. Pero mire lo que dice el pasaje. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desella las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Nuevamente el principio de Pablo, de ponerse aparte, de desechar, de cuidar lo que se habla, de desechar ciertas cuestiones. Y nos aparece allí el principio de apartarse, de limpiarse. Fíjense, el pasaje nos habla muy en claro, apártese de iniquidad. Y eso tiene que ver con una determinación personal. Uno tiene que tomar una determinación personal de no participar del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe quiénes son sus hijos. Y si sus hijos incurren en la iniquidad, Dios va a juzgar. Primera de Pedro dice que el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Dios juzga a sus hijos. Dice el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, sino también de madera y de barro, uno para usos viles y otro honrosos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, no solamente la exhortación de apartarse, sino también la exhortación de limpiarse, de estar constantemente limpio en el andar diario. Siempre que vengo de trabajar, a veces no tengo horarios en el horario que vengo y cuando vuelvo, mi mujer en vez de decirme, hola mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? Me dice, sacate los botines, pero decime por lo menos cómo te fue. O sea, ¿cómo? No, sacate los botines, no me pisé el piso, es más importante el piso que yo. O sea, yo me hago esa, digo, esta mujer está valorando más la cera, el piso y los dibujitos del mosaico que a mí. Pero es la primera que escucho. Y después sí, me da un beso y me da, ¿cómo te fue? Bien, sí, pero ya está. Ya. Yo esperaba abrir la puerta y que vos me recibieras con un beso, con un abrazo. Vengo cansado, todo transpirado, me duele la espalda, me duelen los pensamientos. Y esta mujer me dice, sacate los botines. Pero ella estuvo todo el día limpiando. La importancia de la limpieza. Dice el pasaje algo claro, muy claro. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento para honra, santificado. Dios no usa instrumentos sucios. Dios usa instrumentos limpios, que Él santificó, que Él limpió, para su gloria. También el pasaje allí, dice el texto, huye de las pasiones juveniles.
versículo 23, desecha las cuestiones necias, insensatas. Y uno debe huir. Uno debe huir. La separación implica apartarse, la separación implica limpiarse, la separación implica huir. Cuando estoy en un contexto expuesto a una situación muy complicada, es huir. Uno tiene que huir, ¿por qué? Porque en algunos aspectos, de lo cual vos y yo ocultamos, pero Dios no. Dios no se puede ocultar de Dios, pero sí vos y yo somos especiales en ocultar cosas. Ciertas debilidades que hay en nuestro corazón. Y cuando uno tiene esa seguridad de provisión, no quiere huir. En mi trabajo, a veces, en Atucha, sé estar a veces muchas horas en un tablero, sentado, conectando algunos cablecitos chiquititos, finitos. Y tengo otros compañeros que están en otros tableros y ellos ponen su celular y ponen música. Y yo durante muchos años escuché una banda de rock que no era muy buena, que digamos. Y cuando ponen la música, a mí mi cabeza empieza a volar en el tiempo y espacio. Y me tengo que levantar y me tengo que ir. Tengo que huir. Porque sé que eso me va a conducir a un desliz en mi vida cristiana. Tengo que huir. Pero también a veces, si le confieso, a veces hay un deleite en la música. Entonces, es ahí donde uno es puesto en estrecho. Yo les mostraba a los jóvenes esta semana que el creyente tiene dos esferas. La esfera, en primer lugar, donde uno tiene cosas propias de un cristiano genuino y verdadero, que son propias, que son el resultado de una conversión, de una nueva criatura en Cristo, que tiene un nuevo carácter, una nueva mente, una nueva dirección, que son propias del cristiano. Pero que hay otra esfera que son propias de la responsabilidad del cristiano en cuanto a algunas prácticas. Solamente aquel que es un cristiano genuino puede poner en práctica estos principios y que lamentablemente, digo lamentablemente, porque a veces no se pone en práctica, son los más relevantes para la vista de otras personas. Tenía anteojos. Son relevantes para la vista de otra persona. Hay nomás en Efesios capítulo 4 que dice: quítese vosotros que amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. ¿Qué está diciendo el texto? Quítalo. Y bueno, pero yo voy a dejar todo en las manos de Dios. No, quítalo. Es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque después en el capítulo 18 del capítulo 5 dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y en el contexto nos habla de que aquel cristiano que quiere ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que confrontar las obras de las tinieblas. ¿Cómo voy a confrontar yo las obras de las tinieblas si dentro de mi corazón hay amargura y resentimiento? ¿Cómo lo voy a hacer? Claro, pero hemos optado por la subjetividad del texto bíblico cuando dice, no, de la misma manera que un alcohólico controla el texto bíblico, a un hombre también, así, no. No es esa la idea del texto bíblico. Por lo menos el griego no está diciendo eso. Lo que encontramos en Proverbios, en en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes sed llenos del Espíritu. Lo que está prohibiendo Pablo allí para cristianos con ciertas dificultades emocionales es el uso del vino. Está exhortando. Y está diciendo, de la misma manera que el vino te produce una cierta complacencia y placer en tu interior, quita eso de tu corazón y deja que el Espíritu produzca y trabaje en tus emociones. Esa es la exhortación de la palabra. Y lo que está diciendo el pasaje es que hay que huir. Y allí también nos habla el pasaje también, versículo 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Nos ponemos a discutir. Para separarse, en primer lugar hay que apartarse, hay que limpiarse, hay que huir, hay que desechar. Hay que desechar. Mire conmigo, por favor, un texto del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 10, versículo 10. Levítico capítulo 10, versículo 10. Hemos visto
las cualidades de un creyente actual. En primer lugar, hemos visto el equilibrio. Estamos viendo ahora la separación. 10:10 de Levítico, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel, dice el pasaje. En este contexto tenemos un problema, y era el problema de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú tenían su convicción de la santidad de Dios, su convicción del altar de Dios, su convicción del servicio que ellos tenían que cumplir. Y vinieron borrachos, literalmente, borrachos, a la presencia de Dios a ofrecer un fuego extraño. Y dice la Escritura que fuego salió de ellos y los consumió a los dos. Le prohíbe a Aarón y a Moisés, a Aarón consumir alcohol y a Moisés y a Aarón también hacer duelo, diciéndole, ojo que también cae vos también. Y ahí se pone la impronta en el libro de Levítico de la importancia del discernimiento. Dice el pasaje, para tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir en quién, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La importancia no solamente de saber discernir, sino también de saber discriminar en el buen sentido. La palabra discriminación es una palabra que tiene un contenido social, pero cuando estamos hablando de discriminación, estamos hablando de que hay cosas que esto sirve y esto no sirve. Esto sí y esto no. El discernimiento y la discriminación que viene como resultado de una vida de santidad produce un equilibrio y produce una sana separación. Vean conmigo, no lo tengo anotado, pero vamos al libro de Ezequiel, por favor, donde está el mismo principio. Acompáñeme, por favor, hermano, en la lectura. Capítulo 44 del libro de Ezequiel, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo, estoy leyendo Ezequiel 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. La separación es lo que tiene que marcar la identidad del cristiano actual. Es lo que marca que un cristiano se ponga aparte. ¿Por qué? Porque es santo. Porque el cuerpo del creyente es el Espíritu Santo. Quiero decirles algo interesante desde el punto de vista teológico. Satanás odia tu cuerpo. ¿Sabías eso? Satanás odia tu cuerpo porque él no lo tiene. Y te va a inducir al pecado. Y va a querer destruir tu cuerpo. No solamente porque él no lo tiene, sino porque también es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, es morada del Espíritu y es el instrumento que Dios compró con su sangre para su servicio. Y si ese Espíritu no está en nosotros, dice, quítale pues y os haré miembro ¿de qué? De una ramera. No somos nada. La separación se puede aplicar en todos los aspectos de la iglesia y en todo el aspecto personal. Pero es cada día más difícil ponerse aparte. Pero es difícil ¿por qué? Porque hemos dejado que lo relativo sea nuestra charla constante. Queremos introducir dentro de la iglesia conceptos que no son tan absolutos como la Biblia. Son simplemente temporales. Hemos visto dos características. La primera característica, el equilibrio. La segunda característica, la separación. La tercera característica de un cristiano actual es la persistencia. Vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor.
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí encontramos la importancia de la persistencia, de persistir. Persistir. A pesar de. Allí aparece el pasaje, dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, lo cual nos habla de la enseñanza, mi conducta, nos habla de la forma de vivir, mi propósito, nos habla de su motivación, la fe nos habla de su construcción teológica, la longanimidad nos habla de la actitud aplacable y dispuesta a continuar como estirado. El amor nos habla de la aceptación y de la paciencia. Nos habla de la comprensión en muchos aspectos de la vida. El cristiano fiel persiste. Pero tú, dice el versículo, has seguido mi doctrina. El cristiano fiel persiste. El cristiano fiel persuade. Miren lo que dice el texto. Pero tú has seguido mi doctrina. Pero dice, también los que quieren vivir piadosamente, más los sanos son... Bueno, a ver, texto, me olvidé un poquito ahí. Pero tú has seguido mi doctrina, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que se vieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y el versículo 14 dice, persiste tú en lo que has aprendido. Y allí aparece el concepto de persistencia. Porque el cristiano genuino va a permanecer. Yo tuve 2 años lejos del Señor. Me conocí al Señor en el año 84. Me congregué durante 8 o 9 meses. Después me alejé del Señor. 2 años después, quebrantado, tuve que volver a los pies del Señor. Los 2 años peores de mi vida. Los peores. Vacío, sin dirección. Pero nunca en esos 2 años hubo un solo día en que no pensara, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. Luego, después de 2 años, volví al Señor, me bauticé. Y por la gracia y por su misericordia permanecemos firmes. Pero el cristiano genuino permanece y persiste en aquellas cosas que cree. Dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. El cristiano genuino se persuade, trata de convencerse, de probar que lo que escucha y lo que mira y lo que anda dando vuelta por ahí realmente está relacionado con lo que está anterior: doctrina, enseñanza, propósito, fe, longanimidad. Todo tiene que ser puesto dentro de un filtro y poder comprender si encaja dentro de los parámetros. Porque dice el pasaje, te persuadiste. No es que Timoteo agarraba todo de lo que Pablo le decía, sino que al contrario, él comprobó que todo aquello que Pablo decía realmente había sido así. Pero también el cristiano genuino, ¿qué es lo que hace? Conoce. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Fue maestro del apóstol Pablo. Fue discípulo del apóstol Pablo. Y sabía que su maestro le iba a enseñar lo correcto. Timoteo persistía en la fe. Timoteo se persuadió de su fe. Y Timoteo conocía a quien le enseñaba.
Hace poquito un hermano en el púlpito dominical tomó un texto de la Escritura y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo, hay ciertas cosas en la Escritura que ya no tienen valor, que ya no son temporalmente valorables. Y cuando yo escuché eso, a mí hubo un cortocircuito en la cabeza. Ya empecé, me empezó a salir humo por la oreja, así. Después, ni bien terminó el púlpito, se bajó, lo tomé. Fue mi alumno. O sea, si fue mi alumno, yo tengo toda la autoridad para decir, che, ¿de dónde ¿qué pasó con vos? ¿Qué está pasando? No, lo que pasa es que eso no. ¿Dónde sacaste eso? Primero fue un choque, tac, un golpe y dije, si vos seguís eso, yo no te voy a permitir que vos sigas enseñando. Voy a hablar con el anciano de la iglesia para que te saque el ministerio de la enseñanza. Pero o nos sentamos y examinamos esto, o vos no enseñás más, elegí lo que vas a hacer. Entonces ahí bajó un cambio y dijo, mira, no sé, estoy leyendo, cuando veo lo que estaba leyendo, ahí me di cuenta. Y dije, ¿sabes qué has perdido? Has perdido la capacidad de examinar. No le voy a decir lo que estaba leyendo, pero a veces el problema es que no sabemos discernir, o no queremos discernir, o estamos cansados de discernir. Porque hay cosas que tienen que ver con el fruto y con la permanencia. Uno está constantemente creciendo y aprendiendo. Y si esa dinámica, querido hermano en Cristo, se detiene en tu vida, tenés un problema. Si esa dinámica en tu vida se detiene, hay un problema en tu corazón. Miren conmigo, 1 Juan capítulo 2. Vamos a hablar un poquito, muy breve, del concepto de fruto y permanencia. 1 Juan capítulo 2, versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ya tenemos un problema ahí. El texto dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Y qué es eso del principio? Versículo 3 del capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El mensaje de salvación que estaban predicando, esta gente era lo que estaba predicando Juan, dice, lo que has oído desde el principio, permanezca en vosotros. Y sigue diciendo el texto, si lo habéis oído desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Hay una cláusula bíblica. ¿Qué dice la cláusula bíblica? La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios. Pero queremos escuchar cosas nuevas. Queremos escuchar predicadores de vanguardia. Herramientas del error teológico. Herramientas. Y queridos hermanos, se los digo con fundamento no solamente bíblico, sino teológico. Muchos de los problemas que hoy tenemos en la actualidad es porque escuchamos herramientas del error. Y si tengo el oído atento a la herramienta del error y no me hace un clic en la cabeza de un rechazo que produce el Espíritu, porque es el que aplica la palabra a la verdad, Él tomará de lo mío, dice el texto, y os lo hará saber. Si no hay un clic entre tu vida, el Espíritu Santo y el error, querido, hay un problema en el corazón. Hay un problema. Dice el versículo 24, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Tengo un amigo que se desvió de la fe, y se desvió en serio, no es que se desvió así. O sea, él tiene yo incluso se lo dije, él tiene esta filosofía, si vamos a desviarnos bien, y se desvió en serio, porque anda queriendo resucitar muerto por todos lados. O sea, si la hizo bien. Está loco, está.
Ahora, charlando con él, le digo, ¿vos estás seguro que sos cristiano? ¿Vos te pusiste a pensar todo lo que vos estás predicando y lo que estás haciendo? ¿Vos estás seguro que realmente sos cristiano? Porque no puede ser que tu herramienta sea el error constante. Un día me dijo, yo te puedo explicar cómo es el tema de la concepción de María teológicamente. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bárbaro! O sea, un misterio que Dios ha decidido no revelar, vos podés explicarlo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Yo me quedé asombrado. Pero ¿saben por qué me produce un dolor? Porque fue compañero mío del Instituto Bíblico y él era un profundo estudioso de la Escritura. Yo lo admiraba como maestro de Biblia. ¿Qué pasó en su corazón? Yo no lo sé. Pero es tanto el incremento del error en su vida que dudo de si realmente él es un cristiano. Miren conmigo capítulo 15 del libro de Juan. Ya vamos a ir finalizando, hermanos. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Hemos visto la permanencia. Vamos a ver el fruto ahora. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero dice el texto allí, el que permanece en mí y yo en él, esa simbiosis de unidad. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Miren conmigo el versículo 1, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quiero contarles algo. En el sur vino un hermano de Chile a predicar la palabra y habló sobre capítulo 15. El pobre hermano hizo comentarios de meditación, un buen hermano, y uno no... Pero fue muy lindo escucharlo. Había un hermano que trabajaba en un viñedo allí en el sur argentino. Y le pregunto, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Él no es maestro de nada, es simplemente un hermano que trabaja en un viñedo y que trata la planta de uva. Y le digo, ¿me puede explicar esto? Yo soy la vid verdadera. Entonces yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿por qué la vid verdadera? Y me voy al libro de Isaías y allí encuentro una acción de Dios. Dice, yo tengo una viña, pero no la voy a labrar, no la voy a podar. Entonces le digo, ¿por qué dice esto la Biblia? Y me dice, ¿qué tenés que hacer ahora? Nada, estoy esperando que el pollo y el asado se haga. Mientras se hace, vamos a donde tenemos que ir. Y me subí en la camioneta y fuimos al viñedo. Y empezamos a caminar en la camioneta donde había, pero hileras de viñedos. Llegamos y paramos a una parte donde hay una uva que es chiquitita, insignificante, una cosa así. Creo que los 3/4 de vino sale algo de 1.200, 1.300 pesos, más o menos, para que tengan una idea, la calidad de ese vino que de ahí, de esa uva salía. Y él me explica los pámpanos y todo el significado, y me dijo, ¿sabías que si la parra la cortamos recta, el proceso de la savia se detiene? Hay que cortarla inclinada para que el proceso... Y le digo, y cuando ese proceso se corta mal, y encima de eso, cuando la parra no se poda, ese proceso se detiene, se queda allí. Y encima cuando no se poda, no se limpia, más todavía. ¿Qué es lo que dice Dios a Israel? Que no la va a podar ni la va a limpiar. Que Dios detiene su crecimiento. Y los creyentes de hoy, el juicio de Dios sobre la iglesia y sobre los creyentes es cuando Dios detiene el crecimiento. Tu crecimiento personal, tu desarrollo espiritual, tu madurez. Dios nos libre, queridos hermanos, de ese juicio. Dios nos libre. Si estudias las primeras cartas de Apocalipsis, allí encontrás cuando dice, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué está diciendo allí la Biblia? Que el Señor entrega a la iglesia, a través de un juicio, a una profunda insensibilidad de su venida. Dios coloca a la iglesia en un juicio
y vive esta como si Cristo nunca vendría. La comunión y el fruto generan persistencia y permanencia. Hoy me pasó algo que es interesante. Yo no sabía. Tenemos aquí el hermano Jack. Le contaba, no lo conocía el hermano, y le contaba hoy, también le contaba a Beto, en nuestra iglesia madre, un día vamos a una iglesia, y a una reunión, y estaban sacando unas cajas. Y allí estaba la famosa revista El Sendero del Creyente, toda vieja, amarilla. Le digo, ¿qué vas a hacer con eso? No, vamos a llevarlo al campo, lo vamos a quemar. No, le digo, ¿cómo se va a quemar? Eso es un tesoro de nuestra historia. ¿Cómo va a quemar eso? No, pero ya acá está viejo. Bueno, dámelo. Y me llevé como 5 cajas. Mi mujer se enojó conmigo. Digo, dejá de traer porquería. Tengo más de 3.500 libros en casa y yo traigo más libros. Más libros y libros. Entonces mi mujer ya está loca. Entonces, lo seleccioné, me tomé el trabajo de todo, diseñarlo por fecha, por año y por todo ese tipo de cosas. Y a veces con mi hija nos ponemos a leer los comentarios de tía Perla. Yo no sabía que era la madre del hermano. Nunca se fue eso, una cosa así. Y realmente me produjo una emoción muy grande. Me digo, ¿cómo es el Señor? Ahora, son gente que permanece, queridos hermanos. Gente que son creyentes, que son pilares de nuestra identidad. Yo cuando voy a mi iglesia, a la iglesia de San Martín, que tiene 115 años, encuentro hermanos que están hace años con su bastón y caminan. Ellos estancan mi identidad como cristiano. Y me siento profundamente orgulloso. Pero yo escucho estos, que no quiero poner un epíteto para no ser grosero, pero escucho a esta gente de hoy insolentes ante la doctrina y ante nuestros cultos y nuestras costumbres y realmente me genera un rechazo del corazón, porque es un celo. Porque hemos bajado los valores, hemos permitido que dentro de la iglesia entren irrespetuosos a nuestros cultos, que relativizan todas nuestras doctrinas que están basadas en este libro. Apártate de los tales, dice la Escritura, porque pone en juego mi identidad. Mire, yo soy hijo adoptivo, pero tengo una característica de mi familia. Somos todos tan en una familia. Y yo estoy con mis abuelos. Bueno, ahora mis abuelos murieron, pero cuando estábamos ahí con mis primos y escucho. Y eso a mí me da una identidad, es mi familia. Y me da una identidad y me siento orgulloso de mi familia. Porque tengo una convicción de lo que soy. Porque ellos me han dado eso. Y no voy a permitir que nadie venga a colocar en mi relatividad mi apellido. Estamos todos medio chiflados, sí, bueno, pero somos chiflados con identidad. Queridos hermanos, cuida tu identidad, cuídala. Es tu iglesia, somos cristianos, somos hijos de Dios. No permitamos que venga un insolente a colocarnos en el seno de la iglesia relatividades. La persistencia, hemos visto el equilibrio, la separación, la persistencia y por último, la sobriedad. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, diciéndole a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La sobriedad es un requisito en la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3. Un requisito que necesita el anciano o aquellos que aspiran a ser ancianos de la congregación o diáconos. Una de las características que tiene que tener tiene que ver con la sobriedad. Y la sobriedad en la palabra tiene ciertas características. La sobriedad es un requisito. La sobriedad es una cualidad. Antes de volver a este texto, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, ahí nomás. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La sobriedad se manifiesta con algunas características importantes, pero dice allí el texto, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Qué es la coraza? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué es la coraza? ¿En qué lugares del cuerpo está puesta? En el pecho. El pecho. Cubre tus órganos vitales. Todo aquello que entra en tu corazón. Dicho sea de paso, debemos recordar que la coraza de fe y toda la armadura del creyente en el libro de Efesios es el resultado de una llenura del Espíritu Santo. Es el resultado. No es una disposición tuya y mía, es un resultado. Cuando algo entra en tu corazón que pone en jaque tu fe y que pone en jaque tu amor, allí hay un problema que solucionar, no está la coraza puesta. Pero dice el pasaje allí, miren, versículo 8, y con la esperanza de salvación como yelmo, aquí, la cabeza, cubre mi cabeza. La sobriedad se manifiesta por la perspectiva. Volvamos al libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Tenés que soportar. Hay que soportar la aflicción. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la tristeza y la aflicción? Ambos, tanto la aflicción como la tristeza y como la agonía, son situaciones de las emociones, pero cada una en su distinto contexto. Ninguna es igual. La aflicción tiene que ver con algo que está apretándote constantemente, como la uva cuando uno quiere sacarle el jugo, como la naranja cuando uno la aprieta y quiere sacarle el jugo y la va apretando y la va apretando, y eso es aflicción. Tus emociones son apretadas, constreñidas, estrujadas por causa de la humillación, el desprecio, el rechazo, la discriminación por ser cristiano. La tristeza es un estado del alma que viene a veces como resultado del pecado, a veces como resultado de la pérdida, como resultados propias de mi situación externa. La agonía es cuando se compone lo físico, lo espiritual y lo mental, y allí uno queda. Si usted quiere estudiar un poquito más esto, tiene que estudiar el Salmo 38 y el Salmo 32, y usted allí va a encontrar todas estas cosas. Pero nuestras emociones son a veces muy difíciles. Muy difíciles. Hay situaciones en las que uno emocionalmente es puesto en jaque en un determinado límite y uno empieza a tener una especie de incontinencia emocional y no puede parar de llorar porque lo que me han hecho es feo, es terrible. Claro, pero me lo han hecho a mí y uno piensa en mí, en yo, y primero yo, y segundo yo, y tercero yo. Sin embargo, Pablo está diciendo aquí, soporta las aflicciones, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Eso es un mensaje que a uno no le gusta escuchar. Tenés que soportar. Tenés que aguantar. Claro, anoche le contaba a los jóvenes, los cristianos en la época del Coliseo, los jóvenes eran los que iban a pelear con los gladiadores, ¿no? Aquellos que iban a enfrentar, y sabíamos que los cristianos cuando enfrentaban a los gladiadores morían. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una característica, no era violento y literalmente moría. Pero había hermanos de muchos años, los viejitos que estaban sentados en el pasillo, sabían que cuando los ponían en el Coliseo eran alimento de los leones. Y eso era diversión para los romanos. Y nosotros hoy tenemos a los romanos como el ideal de sociedad. Bueno, breve aparte. Y los ancianos que estaban sentados le decían a los jóvenes que iban a enfrentar el Coliseo, Maranata, Maranata, el Señor viene, sé fuerte,
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y cuando hay tristeza, lo que uno hace, ¿saben qué es? Defenderse. Cuando hay ataque, uno se defiende. Porque el ataque, ¿a dónde es? Al yo. En el trono, si hacemos un dibujito, en el trono de tu vida, el que está sentado ahí es yo. No está Cristo. Es yo. Y necesitamos sobriedad. Porque vamos a ser atacados, vamos a ser humillados. Pero claro, yo puedo ir al mundo afuera y enfrentarlo y ser humillado y atacado, castigado, despreciado, y lo puedo soportar. Porque vuelvo a mis hermanos y ellos son mi contención, mi consuelo, mi ánimo, y dale para adelante y seguir predicando, no importa. Y salgo y enfrento el mundo y lo conquisto y lo rompo y lo quiebro. Y vuelvo de vuelta a mis hermanos y ellos me animan y me estimulan y salgo de vuelta y leo las historias de los hermanos en la historia pasada y me doy cuenta, entonces son testigos y tengo que continuar porque ellos son un ejemplo para mi vida. Y salgo de vuelta y vuelvo y encuentro crítica, desprecio de mis hermanos. Es un desequilibrio. Una cosa interesante, también la sobriedad se manifiesta por la conducta. Miren lo que dice el pasaje. Versículo 5. Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Tenía que actuar como un cristiano que predicaba el evangelio porque Timoteo no tenía las características que tenían otros evangelistas en la historia. Y Pablo lo pone en estrecho. Haz obra de evangelista. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios. Ya está, ya tiene un problema. Ya está. Ya con eso Timoteo tiene que predicar. Y dice el pasaje, y el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo está, como Timoteo tenía la característica de ser un poco pasivo, lo está constantemente estimulando a cumplir su responsabilidad, la conducta. La conducta. Y por último, las decisiones. La piedad, la sobriedad se manifiesta por las perspectivas, por la conducta y por las decisiones. Dice el texto, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Determina qué vas a hacer con esa tarea que Dios te ha dado. Ahí nomás en el capítulo 4, versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Sobriedad. La sobriedad. ¿Alguien me puede decir qué dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, por favor? Porque de él mana la vida. Qué texto, ¿eh? Por eso, en esta noche, hermanos, las características de un cristiano actual tienen que ser estas: el equilibrio, la separación, la persistencia y la sobriedad. Si no tenemos estas características, nuestra iglesia, nuestro mensaje, nuestras vidas, todo lo que nos rodea pasa a ser relativo y no trascendente. Y no es la voluntad de Dios. Quiero terminar este sermón en esta noche con dos cosas. Segunda de Pedro capítulo 2. Capítulo 3, perdón. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, e irreprensibles y en paz. Procurad, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, e irreprensibles
y en paz. Yo espero en esta noche que podamos tomar esta actitud, decir, Señor, quiero tener un equilibrio, me he ido a los extremos, perdóname. Señor, el mundo me ha engañado. Ciertos conceptos que he puesto en mi corazón, en mi mente, me han llevado a un cristianismo aguado. Perdóname, Señor. Si te has alejado del Señor y has vuelto, yo quiero decirte que el Señor es siempre el Padre que espera, siempre. Siempre el Padre está esperando a su Hijo que vuelva, porque lo ama. Ese es nuestro Dios. El Dios de la Biblia ama a sus hijos que se van y siempre los espera. Y cuando los ve volver, corre a buscarlos, porque nos ama. Y nos ha dado una tremenda responsabilidad, ser sobrios. Si en tu vida hay emociones que no están ordenadas, el Señor quiere tratar tu vida. En la época medieval, una señora, una reina, le pide a un famoso pintor que va a construir una iglesia y quiere que por favor le pinten todas las paredes, todo la vida del Señor Jesucristo. Y el pintor dijo, bueno, pero me tiene que dar un tiempo. Y le dijo, no hay problema, tómese el tiempo necesario, pero empiece por favor. Y empezó a pintar. Pintó el nacimiento y eligió un niño muy particular, con una cara hermosa. Pintó a María, a José, después pintó al niño de 12 años allí, de 2 días cuando vinieron los magos, y de 2 años, y ahí lo pintó, eligió la cara de un niño de 2 años hermosa, atractiva. Cuando pinta al Señor Jesucristo de 13 años, se encuentra un niño muy particular, con un perfil perfecto y un rostro perfecto. Y dice, tengo que estamparlo en la tela para la postrimería. Y allí lo coloca, discutiendo con los fariseos y los escribas, el rostro de ese niño preciosísimo. Y así sigue pintando y pintando y pintando y pintando. Y pasan los años, y pasaron casi 25 años mientras este hombre seguía pintando, porque todavía la catedral seguía construyéndose. Pinta todo el ministerio del Señor Jesucristo, termina de pintar su entrada triunfal y pinta la cena, y encuentra un conflicto. No encuentra el rostro de Judas. Empieza a buscar el rostro perfecto que le haga el clic para poder decir, esta es la cara que necesito, esta es. Y busca y busca y busca y no encuentra. Y uno le dijo, ¿por qué no te vas al bajo de la ciudad donde están los inmorales y los burdeles allí y buscas allí? Y el pintor se fue a los burdeles y empezó a buscar la cara que pudiera permitirle a él hacer el rostro de Judas. Y en un rincón, en un burdel de mala muerte, allí en el fondo, encuentra un borracho perdido, todo demacrado, barbudo. Y cuando lo ve, dice, este es lo que busco, acá está. Y le dice, bueno, hombre, ¿no se quiere ganar unas monedas? Y le dijo, ¿cómo no? ¿Qué va? ¿Qué pierde la vida? Que ya está todo perdido. Y lo lleva a su estudio, le da de comer, lo alimenta y lo prepara para pintar el rostro de Judas. Y el borracho empieza a mirar la pintura, y cuando mira la pintura, ve una pintura que le llama la atención, y ve al niño Jesús de 13 años allí junto a los fariseos. Y cuando lo ve, el borracho se pone a llorar desconsoladamente, y llora, y llora, y llora, y llora. Y el pintor le dice, ¿qué pasa, buen hombre? ¿Por qué llora usted? Porque le dijo, hace 23 años que usted me eligió para reflejar el rostro del Señor. Y miren lo que me he convertido. Usted me elige a mí para reflejar el rostro de Judas. Dios nos libre de que pasen los años y no reflejemos el rostro de Judas. Vamos a orar, por favor.
Oh Dios, cuántas gracias te damos por la redención en Cristo. Cuánto te amamos. Queremos en esta noche clamar a tu gracia infinita para pedirte que nos guardes del error. Oh Dios, te lo rogamos. Con tu palabra en nuestras manos, queremos levantarnos y pedirte perdón por nuestra insolencia en el conocimiento bíblico. Hemos tratado tu palabra de una manera tan insolente. Permítenos, Señor, que tu palabra nos muestre, Señor, la gloria de Cristo. Que podamos ver, Señor, a través de tu palabra al Señor Jesucristo allí entre los candeleros caminando en su gloria y su santidad. Y estar aquí, Señor, nosotros, sujetos a tu señorío. Oh Dios, concédenos esa gracia. Aquí estamos hoy todos los cristianos en todo este país, en diferentes lugares del mundo. Y queremos, Señor, ser luz y sal, como lo fuimos una vez en la historia de este mundo. Señor, te pido por los hermanos aquí, en esta iglesia, en Posadas. Cuídales, guárdales, Señor. Permíteles ser luz y sal en diferentes barrios, en diferentes lugares, por la predicación de tu palabra, por la enseñanza. Guárdales, Señor. Gracias por su ánimo, por sus ganas, por su esfuerzo. Gracias por los 50 años que nos has permitido tener, Señor, una iglesia que sea luz en medio de las tinieblas. Son evidencias de tu gracia. Pero te pedimos una sola cosa más. Guárdanos, Señor. No quites tu candelero de nosotros. Por favor, guárdanos. Te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.